Alabado sea el Señor, bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor con todos ustedes en este día, feliz día a todas las madres acá en Argentina, no sé, en otros lados del mundo, quizás el año que viene en mayo los saludamos, si es que estamos acá, ¿no? Porque en otros países lo celebran en mayo. Ahí estamos. Bueno, hemos estado adorando al Señor. Ahora vamos a ir a la palabra de hoy. Así que bueno, avisar en el grupo, ya estamos. Ahí ya en la semana el hermano Martín, bueno, a mí me sorprendió, ¿no? Porque yo estaba como Elías, ¿no? Señor, quítame la vida. Y me sorprendió el hermano Martín, que dice que bueno, que nos escuchan y también reciben las cosas que están en el grupo ahí en Moreno, así que bueno, tenía esa congoja yo, los hermanos de Moreno, porque sé que están ahí, todavía están. Y bueno, siempre orando por ellos y viendo cuándo tenemos la oportunidad de visitarlo. Amén. Así que ya me dijo, cuando tenga un tiempito, vamos a estar yendo allá, si Dios lo permite. Vamos a estar leyendo la palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, vamos a leer 2 versículos. El tema de hoy es orando en el Espíritu. Es un tema que ya quería hablar hace tiempo. Hace más de 3 semanas hablamos de la lucha espiritual y tiene que ver, todo tiene que ver, ¿no? También hablamos la semana pasada de los días malos. Vamos a estar leyendo Efesios 6, 18, 12. 6, 18, perdón. 6, 18. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo de Dios y todos decimos amén. Dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los cristianos. Amén. Amén. Entonces, bueno, nos está hablando la palabra que oremos en todo tiempo, así como Daniel oraba, ¿no? De día y a la tarde, ¿no? Oraba. Así como dice también Primera de Crónicas, ¿no? Que dice que, perdón, Josué 1:8, que dice que oremos de día y de noche, ¿no? O sea, a eso se refiere, orar en todo tiempo, más cuando los días son malos, como dijimos la semana pasada, allá en la otra casa que estábamos. Entonces, con toda oración, ¿no? Derramando nuestro corazón a Dios y súplica en el Espíritu. No solamente una oración sencilla, sino suplicando, ¿no? Que es suplicar, ¿no? Como rogar vendría a ser suplicar. En el Espíritu, no en la carne. En el Espíritu, buscando del Espíritu. Como ustedes ven, estos temas están relacionados. El que íbamos a cantar era el Espíritu de Dios, está en este lugar. Y el último, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Todo habla del Espíritu, porque tenemos que tener comunión con el Espíritu. Y los hermanos tienen que ser todos espirituales. Esa es la comunión que Dios realmente valora. Cuando 2 o 3 están en el Espíritu, no cuando están en la carne. Cuando están en la carne son mundanos. Y ahí no está Dios. Por más que 2 o 3 se reúnan, no está Dios ahí. Porque Dios va a estar cuando lo busques en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. Adoradores. En espíritu. Y no solamente que le cantes, sino que lo ores, que le hables, todo, ¿no? En espíritu. Porque Dios es espíritu. No es carne Dios. Dios es espíritu. Entonces, más o menos para que entienda. Ahora el 12. Como dijo la hermana al principio. Léanlo ustedes. Efesios 6, 12. Porque hay que buscarlo mucho, está ahí nomás. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Hay que leer un poquito más alto porque si no, no escuchan los hermanos. Entonces, está diciendo que no tenemos pelea, ¿no? No tenemos lucha contra los seres humanos, contra carne y sangre, ¿no? A eso se refiere, sino contra espíritu. Como hablamos, lucha espiritual hace 3 semanas atrás. Entonces debemos orar en todo tiempo y dice que oremos en el espíritu. ¿Para qué dice que oremos en el espíritu? ¿Usted qué se le viene a la mente? Para vencer la carne. Pero son dos cosas que se oponen. Como dice en Gálatas, ya lo vamos a estar leyendo, se oponen entre sí. Entonces, aunque dice que no tenemos lucha contra la carne es un enemigo nuestro. Cuando uno quiere buscar del espíritu, se torna un enemigo. Señor, ¿qué dijo? Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guarde ¿de quién? Del enemigo. ¿Y el enemigo qué? ¿Acaso lo ves por la calle, tu enemigo? ¿Al diablo lo ves por la calle? ¿Alguno lo conoce? ¿Tuvo una reunión con él, algo? Sí, los ocultistas, todo esto, los brujos, sí, pero esas reuniones son espirituales. Algunos dicen que se les presenta y todo eso, pero dice que se disfrazan, sí, porque es espíritu. Ya hablamos de todas esas cosas, ¿no? Espirituales. Ya hablamos cuando Satanás fue creado y todo, ¿no? Cómo cayó, cómo se desenvolvió la maldad en este mundo, cómo nosotros adquirimos maldad gracias a Él. No gracias a Dios, gracias a Él, porque Dios es bueno. Entonces, ahora en Gálatas, vamos a ver un poquito, aunque esto también lo vamos a hablar al final. Vamos a hablar Gálatas, ahí cerquita, antes de Efesios, el 16 y el 17 del capítulo 5. 5, 16, 17. Dice Amén. Pablo a los Gálatas. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. ¿Te das cuenta? Ahí está diciendo que hay una guerra. El espíritu y la carne no son compatibles. Por eso dice que debemos orar en el espíritu. Nuestras luchas son siempre espirituales. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente e intercede por nosotros hacia Dios, al Padre, con sonido indecible. Vamos a estar leyéndolo eso en Romanos. Esto para que ustedes sepan, me lo dio el Señor. Creo que lo tenía anotado en algún lado. Creo que en mayo me lo dio el Señor. Y todo así, una seguidilla. A las 6:15 de la mañana. Creo que fue un viernes. Romanos 8, 26, 27. Lean. 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Claro, Él intercede, el Espíritu Santo intercede según la voluntad de Dios, no según nuestros caprichos, ¿sí? Y Él también nos ayuda en nuestra debilidad siempre y cuando le demos lugar. Y no le demos lugar al diablo. Por eso dice, a hijitos no le deis lugar al diablo. ¿A quién le estamos dando lugar? ¿Al Espíritu Santo o al diablo? Eso debemos preguntarnos. Primera de Juan 5:14. Si no saben la respuesta, fíjense cómo uno se conduce en esta vida y qué es lo que está haciendo. Primera de Juan 5:14. Hoy estoy mal con las escrituras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos según nuestra voluntad, ¿nos oye o no? No. Porque Dios no oye al pecador. ¿Te das cuenta? Este versículo va correlacionado o en concordancia con que Dios no oye al pecador. ¿Te das cuenta? Sino que Él oye según cómo vos le pidas.
Si es su voluntad, sí te oye. Si no es su voluntad, no te oye nada. Siempre debemos pedir conforme a su voluntad. Ahora Santiago, ahí cerquita. Hebreo, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Y la sabiduría es esencial. Es esencial para nosotros la sabiduría. Porque la sabiduría proviene de Dios, no es nuestra. ¿Te das cuenta? Entonces, teniendo la sabiduría de Dios, vamos a poder pensar como Dios. Cuando dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Pablo era sabio. ¿Entendés? Por eso habla, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros, estando en la carne, no podemos decir, ¡ay, tenemos la mente de Cristo! No podemos decir eso. Tenemos que andar como ellos anduvieron, creyendo lo que ellos creyeron. Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. 12:2 de Romanos. Y fíjense que lo que está diciendo acá, el 1, lo pueden leer, desde el 1. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces nosotros, primero, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre va a ser bueno, agradable y perfecto, porque todos los caminos son buenos hacia de Dios, ¿no? Dice que todas las cosas ayudan a bien, a aquellos que le aman, a aquellos que le son fieles, a aquellos que le obedecen, ¿sí? Pero para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, debemos renovar nuestra mente, cambiar nuestra mente, tener la mente de Cristo. Y el 8:34, y dice que no nos conformemos a este mundo, no vivamos según las reglas de este mundo. ¿Se entiende? No amemos al mundo ni las cosas que están en este mundo. Romanos 8:34. Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Ves? Él intercede por nosotros, ¿no? Como el otro día estaba hablando con una mujer católica y me puse en el lugar suyo, como Pablo dijo, ¿no? Me hice de todo con tal de ganar alguno. Y me puse, ¿cómo oran ustedes? Y dice, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ¿no? Y entonces le empecé a recitar, ¿no? Lo que ellos recitan, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia, todo eso, ¿no? Ahora no me acuerdo, pero ese día cuando dice, ruega por nosotros, pecadores, en la hora de nuestra muerte, amén, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién es el que ruega por nosotros? Cristo, le dije, le cité esta escritura, no hay María que está rogando por nosotros. Déjala tranquila María, es como una de nosotros, ¿no? Porque yo creo en María, creo en los santos, vos sos santa, si crees en Cristo, ¿no? Si reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te concede el ser santo o santa, vivir de una manera santa, ¿no? Porque Él te justifica. Dios te justifica a través de Cristo, de su Hijo, por el sacrificio que Él tuvo. Jesús también intercede por nosotros ante el Padre. Como vimos, el Espíritu Santo viene hacia aquellas personas que reciben a Cristo, no los que reciben a otros. Porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios, no el Espíritu del Anticristo, para creer una mentira. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, como vimos en Romanos 8:26, dice que no sabemos cómo y qué pedir, pero sí Dios lo sabe. Pero hay que buscar de hacer la voluntad de Dios. Pueden leerlo, 8:26, está ahí nomás. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Claro, nos dice cómo pedir, porque no sabemos, incluso cómo orar. Los discípulos que le decían, y ahí lo pueden tener ahí atrás suyo, cómo está el Padre Nuestro ese. Ese está bueno, que el Padre Nuestro que está ahí atrás de Reinaldo. Después léanlo. Yo lo leí porque eso a veces está ahí. Y es tremendo, ese Padre Nuestro es tremendo, cómo está, ¿no? Cómo está descrito. Y después voy a ver si le saco una foto y lo subo al grupo o al Facebook. Entonces, el Espíritu Santo mismo nos dice cómo pedir, porque no sabemos cómo pedir. Y ellos mismos no sabían cómo orar. Y le dijo, Señor, Maestro, Raboni, enséñanos a orar. Porque ellos veían que él se apartaba, se iba solo a orar, ¿no? Y se quedaba tiempo orando Jesús, ¿no? Siempre prácticamente iba al Monte de los Olivos a orar. Y ahí donde él mismo va a venir, al Monte de los Olivos, por segunda vez, acá a la tierra. Entonces, ellos le decían, enséñanos a orar, porque no sabían cómo orar. Entonces, cuando pedimos, él nos dice, pedimos mal, porque es para nuestros deleites, y no es para complacer a Dios. Dios que dijo cuando se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre Jesús, en forma de paloma, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ninguno más. En su Hijo tiene complacencia. Entonces nosotros tenemos que complacer a Dios, ¿sí? No a nuestra carne, no lo que queremos, sino lo que Él quiere, ¿no? Cuando uno dice, si Dios quiere, pero es muletilla eso. Es una palabra sencilla que decimos, pero no tiene ningún significado. Son palabras huecas, palabras sutilezas, dice. Palabras vanas, que no tienen sentido. Si Dios quiere, sí, pero después hacemos todo lo contrario. Entonces, no digamos. ¿Te das cuenta? Porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. O cuando nos pasa algo, ¡ay Dios! ¿Qué te está haciendo Dios? Dios no te está haciendo nada. Entonces, pedid y pedís mal para vuestros deleitos y no según la voluntad de Dios. Siempre debemos pedir según la voluntad de Dios. Cuando vinieron los discípulos, los hijos de María y María, eso también le expliqué a esta mujer. ¿Usted sabía que María tuvo más hijos y tuvo hijas? No, no lo sabía. Santa María, no, la Santa María era virgen, no tuvo más hijos. ¿Te das cuenta? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tuvo hijos. Y le digo, uno es Judas, otro Santiago, y lo tiene en la Biblia católica. Lo tiene ahí también. Fíjese, Judas, hermano de Jesucristo. Santiago, hermano de Jesucristo. Y sin embargo ahí está escrito apóstol. Y no son apóstoles ellos. Son hermanos de ellos, son discípulos. Entonces, tuvieron muchos hijos, María. Alrededor de 7 hijos. ¿Sí? Eso ya te dice todo. Amén. Entonces, vayamos ahora. Debemos siempre pedir según la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué nombré a María a sus hermanos? Porque un día estaban los discípulos reunidos, golpea la puerta y, maestro, tu madre, tus hermanos te buscan. Y Jesús estaba ocupado, estaba tonteando, jugando a las cartas ahí. ¿Entendés? Le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos. ¿Te das cuenta? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son los que hacen la voluntad. Los demás no son ni hermanos ni madres. Y María ahí no estaba, digamos, creyendo del todo, ¿no? Pero sí después creyó y fue una gran discípula de Cristo. Porque ¿quién creó a María? Cristo. No es que María creó a Cristo, ¿sí? Cristo la creó a María. Entonces, Santiago ahora, capítulo 4, 1 al 10. Fíjense, lo que provoca ser amigo del mundo. Si ustedes no quieren que le pase estas cosas, ¿cómo está el mundo hoy en día? Presten atención a esta palabra. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él te exaltará. Amén, gloria a Dios. Y hay mucho para indagar en esta palabra, ¿no? Pero fíjense que Él ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos quiere para Él solo. No nos quiere compartir, ¿te das cuenta? No nos quiere compartir con el mundo. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirás de vosotros. Pero dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios, porque no quieren buscar el Espíritu Santo de Dios. Y fíjate cómo se cumple todo. Cuando Dios habló a su pueblo que le resistió. Cuando Dios trajo a su hijo, ¿qué hizo? Lo resistieron. Hoy la iglesia, ¿qué hace? Resiste al Espíritu Santo. Por eso vos fíjate lo que dice en Isaías. No se halló ni uno justo. Todos se desviaron a orar. Todos se volvieron inútiles. No hay quien haga el bien. Como el mensaje que dijimos la otra vez. Días malos. ¿Sí? Y hoy vemos que está todo revertido. Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Sí? Entonces, y hay personas incluso que se dicen siervo de Dios, super ungido, ¿sí? Que también hablan de buenos días y todas esas cosas. Nunca leyeron las palabras del Señor que son malos días. Y por eso hay que, ¿con quién queremos congraciarnos? El apóstol Pablo, Pedro mismo, decía, prefiero obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que hablar. Pedro mismo era identificado cuando negó a Cristo, incluso habiendo negado 3 veces a Cristo, la gente que estaba cerca ahí del fogón donde él se estaba calentando, se ve que era invierno, le decía, pero tú hablas como ellos, tú estuviste con ellos, tú eres un discípulo de Cristo. No, y maldijo, dice. Negó y maldijo. Pero en su hablar no había cambiado su hablar. ¿Por qué nosotros lo tenemos que cambiar? Ahí te das cuenta que los tiempos son más perversos de lo que eran antes. Si Pedro le negó, peor nosotros estamos haciendo que él. Si Judas lo traicionó, peor le estamos haciendo nosotros. Pero gracias que somos salvos por gracia, porque si no, seríamos todos condenados. Y Dios, para que sepan, Dios está ideado todos los días hasta el fin del mundo con esta creación. Está enojado Dios. Está enojado con la creación. Pero aún así su amor derrama sobre nosotros, que no quiere que ninguno perezca. Porque Dios no hizo el infierno o el lago de fuego para nosotros, lo hizo para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Entonces, la palabra nos enseña que no podemos amar dos cosas, y se refiere Dios a que no podemos amarlo a Él y a la riqueza, o sea, a ambas. O sea, tenés que elegir, o uno u otro. Como dijo Elías, quien quiere servir a Baal, póngase a un lado. Los que quieren servir a Dios, póngase del otro. Así decimos. ¿Por qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué Dios se agarra con las riquezas? ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Riqueza. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, no quiere decir que Jesús, no quiere decir que la gente hoy se postra en el suelo y adora al diablo, pero con sus hechos lo hacen.
¿Te das cuenta? Con la forma de pensar, con la forma de hablar, con la forma de mirar, con la forma de oír. Están adorando, se están postrando ante Satanás. Están adorando a los Baales, sin saberlo, sin darse cuenta. ¿Qué le decían a Jesús los hipócritas, los fariseos, los escribas, los saduceos, todo eso? Jesús, ¿qué le decía? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la vista? ¿Por simple apariencia? No, porque dice no juzgué según vista, sino con hechos. Por sus obras. Por las obras, porque sus obras eran malas. ¿Entendés? Porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Te das cuenta? Que codiciándolo mucho cayeron, dice. Entonces raíz quiere decir que de ahí sale, de ahí nació el mal, ¿no? La raíz es lo que está abajo, ¿no? De las plantas, de los árboles, todo. Es lo principal, de donde se nutre, ¿no? Entonces cuando dice raíz de todos los males es el amor al dinero, ahí empezó, desde abajo, desde la raíz. Todos los males vienen de ahí. O el amar al mismo mundo, o el amar a la carne. Que dice que en los postreros tiempos vendrá que amadores de sí mismo, amadores de la carne, y no de Dios. Entonces también dice la palabra que en la carne a nadie conocemos. Miren, 2 Corintios, capítulo 5. No es invento mío, lo dice la palabra. 16, 17. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. ¿Te das cuenta? Dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo lo que dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Porque María y sus hermanos, Judas, Santiago, los otros hermanos y sus hermanas estaban dando en la carne. No entendían las cosas del Espíritu, que Jesús es Espíritu, es Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, y si nosotros, y esto por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Nosotros no debemos pensar más en el pasado, lo que hemos hecho en el pasado. ¿Sí? Y dice que no traigamos más las cosas, porque dice que hizo Él con nuestros pecados, lo arrojó al fondo del mar. ¿Te das cuenta? Una cosa, por ejemplo, la gente muchas veces, y nosotros hablamos con la gente, no sé por qué, la gente viene y nos cuenta todo. Es como que estamos haciendo, ¿no? Terapia. Te digo, si van psicólogos se llenan de plata ahí. Incluso una mujer que tiene su hijo psicólogo. ¿Te das cuenta? Que no le puede dar psicología porque no está permitido. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama esa mujer. Olga. Entonces, no son cosas inventadas, son cosas reales que nos pasan. Y entonces la gente misma dice, bueno, esta mujer se casó por segunda vez, y me decía, yo a mi primer marido no lo perdono. Le digo, usted lo tiene que perdonar. Que no se olvide, que se acuerde lo que le hizo, está bien. ¿Te das cuenta? No olvidarse, pero sí perdonar. Uno tiene que perdonar. Está bien que acá dice, las cosas viejas pasaron, Dios las hace todas nuevas, ¿no? Cuando uno cree en Cristo, a veces hasta incluso te olvidas de las cosas, olvidando lo que queda atrás, ¿no? Dice la palabra, olvidando. Entonces no quiero poner una palabra que no esté en la Biblia. Dios dice que te olvides, que no traigas de nuevo. Y a veces nosotros somos caprichosos y traemos las cosas. Está bueno, para mí pensar, ¿no? Pensar en algunas cosas que hice mal, aunque ya Dios las desechó, todas esas cosas. Pero cuando viene ese pensamiento, no es para que vos te entristezcan sobremanera, ¿no? Dios quiere que vos estés bien, que estés tranquilo, que no te afanes por nada, que no te preocupes por nada. Pero a veces es bueno como para quebrantar esta carne, para que esta carne no te domine. Yo pienso, no es mandamiento de Dios, ¿no? Como Pablo dice, mando yo, no el Señor. Entonces en este caso yo pongo esa observación. Entonces hemos leído, ¿no? No estamos más en la carne, ni a nadie debemos ya conocer en la carne.
Yo esto muchas veces pongo el ejemplo de un católico. Lo tienen a Cristo crucificado, la carne. Ya no lo debemos conocer más ahí, porque ya no está más ahí. Mucho menos en una cruz, mucho menos en un establecimiento. Dios no habita, no está, no vive, no permanece en templo hecho de mano humana. ¿Dónde estaba? ¿Dónde leímos? A la diestra del Padre. Está allá en el tercer cielo. Entonces, aparte de mandarnos a orar en todo tiempo, también dice que oremos sin cesar, o sea, sin cansarse, sin desfallecer, de continuo, más bien siendo persistente en la oración. Siempre debemos buscar ser llenos del Espíritu, buscar la llenura del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses. Espero que se entienda este mensaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. 17, vamos a leer del 17 al 23. Si pueden leerlo bien. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para aquellos que, hasta ahí. Y entonces, para aquellos que piensan que somos uno solo, ¿no? Acá te está diciendo, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Somos tripartitos, así como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Porque hay algunos que también que dicen lo solo Jesús, hay que hablar toda la verdad, ¿no? Los Dios Madre, ¿no? Hoy deben estar celebrando peor todavía eso, ¿sí? Son todas sectas, hay que tener cuidado, está plagado, es una plaga, es una sarna de religiosidad que hay, de apostasía que hay. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo diría, porque a veces uno dice, bueno, andate a la iglesia, no, entra a tu aposento. Y Jesús dijo eso. Cuando oren, no oren como muchos hipócritas, que oran para ser escuchados en la plaza, en conciertos, en iglesias, mega iglesias, para ser vistos. Dice que ya tienen su recompensa, ahí ya tienen la platita de las ovejas, la lana de las ovejas. Si no, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, que no entre nadie, ora a tu Padre ahí en lo secreto, en el Espíritu. Y tu Padre te va a recompensar en todas las cosas que vos le pidas, según su voluntad, no la tuya. ¿Te das cuenta entonces que nos está diciendo? A no apagar el Espíritu. El Espíritu Santo se puede apagar, porque acá dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Pero dice que Él no va a dejar que el pábilo, ¿no?, humeare. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno prende la vela, veo que se forma, creo yo, ¿no? No sé, se forma una pelotita, ¿no?, hasta que se apaga. Yo creo que es eso, no sé, discierno eso. Viste que se apaga una vela y queda así como una pelotita, y dice que no dejará al pábilo que humeare, que saque porque está a punto de apagarse. Dice que Él no va a permitir que se apague el Espíritu, pero dice que no apagues el Espíritu. Dios te manda a no apagar el Espíritu. Entonces nos enseña también a orar unos por otros y también a orar aún por los enemigos. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Si no me están dejando leer a mí. 5:16. ¿Quién lee? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Esa yo creo que es la peor enfermedad, es no perdonar. Es la peor enfermedad, vivir con rencor. Porque uno se va. Claro. Yo creo que eso es lo que apaga el espíritu, ¿eh? Por eso le dice perdoná, ¿no? Ahí en el Padre Nuestro, cuando uno dice perdoná nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que para que haya una restauración se tienen que perdonar. Es así, ¿no? Entonces dice la oración eficaz, ¿no? La oración, así como la oración de Jabes, ¿no?
fue una oración bien dirigida hacia Dios, ¿no? Sin tanta palabrería, ¿no? Porque dice que esos hipócritas cuando oran utilizan muchas palabras, hacen oraciones largas, que te da sueño, ¿viste? No, la oración eficaz, sencillita, del justo, puede mucho, toca el corazón de Dios. Entonces, Mateo 5, vamos a estar leyendo. Vamos a leer del 43 al 48. 43 al 48. Mateo 5. Amén. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Nunca escucharon ese dicho, el saludo no se le niega a nadie. Ahí tenés los gentiles. Todos se saludan. Hola, hola. Como el país donde todos se saludan, ¿cuál es? Holanda. ¿Entendés? Bueno, es un chiste. ¿Te das cuenta? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? No es solamente saludar, sino hacer el bien a todos, ¿no? Incluso a los enemigos. Mire, le voy a contar algo. No importa si están viendo qué es mejor. El médico que me trata la diálisis, yo había empezado a bajar la presión con la florcita esta de hibiscus. Yo dejé 5 pastillas la presión. Y bueno, el hombre no cree, porque no cree en Dios, o mucho menos va a creer que yo bajé la presión con una florcita. ¿Me entendés? Entonces se me puso en contra, se manifestó, me dice, te va a explotar la cabeza. Y yo estaba débil, estaba en la carne. La carne te trae debilidad, el espíritu te va a traer fortaleza. Entonces en ese momento, bueno, imagínate la bronca que tenía, no le dije nada, pero por dentro es peor. O voy a implotar, no explotar, implotar. Y yo por dentro me empecé a hacer la cabeza, es lo peor. Y entonces, bueno, pasó un tiempo. No te voy a decir fue inmediato porque sería un hipócrita, un mentiroso. Yo decía, ya va a ver se está metiendo un hijo de Dios, ya va a ver. Y a veces no agarra eso, y eso es carne. No puedes ver, eso es buscar venganza. Aunque no lo quieras admitir, es buscar venganza, porque lo estás pensando. Tu intención es mala. Y Dios te hace ver eso. Como yo tenía, ¿cómo es? Esto que tuvo Satanás, orgullo tenía yo. Y todavía no lo había descubierto. Vos me decías, vos orgulloso. No, yo, no. ¿Entendés? Pero hasta que una vez me pasó, Dios trató y me hizo ver ese orgullo. Y eso es lo que le tengo que pedir al Señor, que vea todo lo malo, que entresaque todo lo vil que somos, para que podamos ser como su boca. Lo más grandioso en este mundo es ser como la boca de Dios. Entonces, ¿qué me pasó con este médico? Hasta que, bueno, empezó a venir después, no me saludaba ni entraba ahí a la pieza, nada, el hombre ¿no? Pero era yo que tenía que estar enojado. Yo tenía derecho a estar enojado por lo que me dijo, yo no dije nada. Y este hombre, bueno, se enojó, obviamente. Hasta que empecé a cambiar de actitud, ¿ves? Lo empecé a saludar, empecé como a seguir el juego, el tren. Hasta que, bueno, después me terminó, bueno, volví a llevar de nuevo las cositas para vender, me compró, empezamos a hablar, hasta que, bueno, me confesó todas las cosas que le estaban pasando. ¿Entendés? Y estuve orando por él. Y bueno, gracias a Dios pude hacer una obra de bien por ese hombre, ¿no? Entonces, bueno, de ahí le di palabra, me agradeció, todo. Bueno, entonces se puede. Y también nos pasó una señora que nos sacó el lugar allá, en la placita, y nos contestó mal.
Y después esta mujer católica, era otra, ¿no? Porque hablan como 3, 4 católicos. No sé por qué tantos católicos. Y esta mujer empezamos a hablar y le empecé a hablar de Dios. No sé por qué le empecé a hablar de Dios directamente. También hablé con un muchacho, pero no tuve la intención de hablarle. No tuve esa llegada directa. Con otros sí, con otros no. No es que yo no quiero hablarle. A uno sí, a otro no. No ando haciendo distinción, sino que dejo que obre el Espíritu, para que no sea yo hablando, sino el Espíritu. Porque yo voy a hablar mentira. Porque uno cuando habla de suyo, habla como el diablo, habla de suyo, porque hay mentira en él. Nosotros siendo malos, ¿qué se piensa usted? ¿Que vamos a hablar la verdad o vamos a hablar la mentira? Vamos a hablar mentira. ¿Te das cuenta? Por eso que habla en Génesis la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. No es que vino una serpiente que caminaba, que después se arrastró. No es eso. Hay otros que dicen que bueno, que Adán estuvo ahí con la serpiente dando vueltas. No es así la cosa. Para mí es la distinción entre el hombre nacido de Dios y el hombre caído. Que en sí tenemos las dos naturalezas nosotros, aunque cuando uno es renovado por Cristo, ¿no? Es como que uno vence eso malo, ¿no? Pero los dos, y los otros, ¿por qué? Porque los otros tienen la oportunidad de conocer a Dios. Porque si ya diríamos, no, este es de la simiente de la serpiente que se pierde. Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿A qué vino Cristo? ¿A salvar a algunos y a otros no? No. Dice, porque ¿qué dice? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios, ¿a qué? A todo el mundo. Al mundo quiere decir a todo el mundo, a todos los habitantes de esta tierra. No son 8 billones, son 1.500 trillones de millones. Porque todos los que existieron durante toda la existencia. Dios no quiere que ninguno de todos su creación, incluso los que están por venir, se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Yo lo hago más expansivo, digamos. Ahora, Mateo, ¿lo leí? Sí, ¿no? Sí. Ahora debemos vencer con el bien el mal. Romanos 12:21, ¿qué nos dice? No seas cabeza dura, no sea qué. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces la única forma de vencer el mal es conociendo el bien, conociendo a Dios, conociendo su palabra. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, como hemos dicho antes, ¿no? Nuestra lucha es espiritual, entonces debemos luchar ¿cómo? ¿Con la carne o con el espíritu? Con el espíritu, orando, no peleando. Porque dice, las armas de nuestras milicias, nuestra batalla, quiere decir, nuestra pelea, nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Amén? Son espirituales. Gálatas 5:16. Ya queda poco, no resume. Gálatas 5:16, 17. Ya lo leyeron, ya se lo tienen saber de memoria. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, no podemos hacer lo que nosotros queremos, debemos hacer lo que Dios quiere. Y dice que la carne siempre está en contra del espíritu, ya lo hemos leído. Ahora Juan 6, perdón que reitere, 6:63. 6:63. Miren, esto es tremendo, pero disciernan bien lo que están leyendo acá, ¿eh? Amén. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Tremendo, ¿eh? Cuando uno escucha la palabra, o sea, no quiero meter a todos los pastores, ¿no? Yo tendría mis dudas con todos los pastores que hay. Hablando en español, ¿no? Porque salvo que sepan otros idiomas. Pero
yo digo que tengan cuidado, porque acá dice, el Espíritu es el que da vida, ¿no? La palabra que nace de Dios, que viene al hombre, no aquello que te dice, vino a mí palabra, no. Dice, vino a mí palabra de Jehová. No palabra, no. Me vino la palabra a mi corazón. Guarda con eso. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Subieron palabras de su corazón. Vinieron así, mirá. Acá. Y después vinieron acá. Y hablaron. ¡Wow! Mira todo este palacio. Mira todo lo que yo he hecho con todas mis manos. Yo soy el super rey de todo. La cabeza de oro soy yo. ¿Quién puede estar contra mí? Dios, punto, va. ¿Entendés? Subió palabra del corazón. Pero cuando vos lees los profetas del Antiguo Testamento, vino palabra de Jehová, de allá arriba. No vino de abajo. Todo lo que viene de abajo es malo. ¿Te das cuenta? La carne no. ¿Entendés? Entonces acá está diciendo, el espíritu, esa palabra, vos tenés que escucharla con el espíritu, no con la carne. La carne para nada te aprovecha. Buen provecho, hermano. A mí me ven comiendo y dicen, buen provecho. Tomá, llévatelo, comételo vos. No me gusta que me digan buen provecho. Porque la carne para nada aprovecha. Yo estoy en contra de todas las leyes de este mundo. Me van a decir calabró a mí. No por cabrón, sino por el contra. Mi viejo me decía, va en contra de la corriente. Y había una vez un pescadito que yo puse, un pescadito celeste que iba en contra de todos los naranjas, ¿viste? Y este era, yo soy el contra, la oveja negra, ¿viste? Como siempre digo, aunque sea soy oveja. Media brava, pero soy oveja. Entonces el espíritu es el que te va a dar siempre vida. La carne para nada aprovecha. Por ende, si el espíritu te da vida, la carne que te va a dar, lo vamos a ver después. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces la carne no sirve para nada, le puse yo. Ahora Santiago, vamos a leer. Bueno, espérense, lo leo yo porque ya lo leímos 3 veces. Santiago, no lo busque, no lo busque. Se lo leo yo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. 16b. Si somos justos, nuestra oración puede ser oída y contestada por Dios, si somos justos. ¿Sí? Entonces, debemos también orar por la paz. Ya hemos orado, hemos visto que tenemos que orar por los enemigos, por los que nos persiguen, los ultrajan, los maldicen. También debemos orar por Israel y por vuestra huida. Miren, lo vamos a ver después, eso en Mateo 24:20. Pero ahora vayamos al Salmo. Vayamos al Salmo. No es que debemos orar por Israel, sino debemos orar por Israel porque es el pueblo de Dios. Es quien creó ese estado. Es quien le dijo a Abraham, ve, sal de tu tierra y haré una gran nación de ti. Es por la palabra que Dios dijo, no es por quiénes son ellos, sino por quién es Dios. Uno cree en Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. ¿Te das cuenta? Nunca debemos andar por vista, sino por fe. Y Abraham tuvo fe, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham es el padre de la fe. 122:6, ¿qué dice? Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra y hay que obedecer. Yo amo a Israel, porque acá lo dice. No es porque yo quiera ser prosperado, es porque lo dice la palabra. Prefiero obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Qué dice? Pedís por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén. ¿Te das cuenta? Bueno, después sigue hablando también de Israel. La paz sea contigo, etcétera, ¿no? Por amor a la casa de quién? De Israel, no, la casa de Jehová. Israel es la casa de Jehová, para que entiendan todos. ¿Sí? Nuestro Dios, buscaré tu bien, buscaré lo que Dios dice. Porque dice, no solo de las cosas terrenales va a vivir este hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esto sale de la boca de Dios. ¿Sí? Como dijo ese hombre, no, la Biblia la escribieron lo escribieron los hombres, hicieron cualquier cosa, todo mentira lo del Nuevo Testamento, dice. Lo que es verdadero el Antiguo. ¿Dónde está eso? Me decía, vos tenés que ver la película Ben-Hur. Una película que tiene más mentira que verdades. Es más, todo ficticio eso. Ni existieron. Y lo ponen a Jesús ahí como
como en segunda escena, ¿entendés? Y lo ponen al principal, que tuvo un amigo de infancia. Yo ni la vi. Después nombró otra película que era El Diablo. Esa, la del que da vuelta la cabecita. Cualquier cosa. Fíjate, nunca escuché, y un hombre que dice ser católico, nunca escuché tal blasfemia, mirá. Y dice, el nombre del Señor será blasfemado entre los gentiles. Porque ese es gentil también, creyó en Jesús, aunque es católico. Los católicos creyeron en Jesús, pero lastimosamente creen más en María. Dejaron a Jesús al lado. No está Jesús golpeando la puerta, está María golpeando. María disfrazada, ¿no? Es un demonio, porque es un demonio que está atrás. Lo que ellos creen son en demonios. Y la Biblia lo cita ahí. No importa que se me levanten a mí, pero la Biblia lo cita. Es la madre de la ramera, Babilonia la Grande. Es la que dirige todo este mundo, ¿entendés? Hoy por hoy, y yo le decía a la pastora, le decía, mira como dos ahí de, no sé, de la municipalidad, ¿o qué? Ahí lo andaban parándole el tránsito, todo. Andá que vos vas a ir a evangelizar y te van a parar el tránsito, van a hacer algo por vos. No, al contrario, te corren. Te corren. Pero ellos no, a ellos bien, porque todo por plata. Todo por plata. Incluso vos vas a una iglesia y te dan todo. Todo. Te pagan incluso al católico, si vos sos un predicador católico, te pagan todo, te llevan a otro país, te dan casa, te dan techo, te dan comida, te dan todo. Ellos mismos e incluso el Estado. Tienen subsidio del Estado, tienen todo, Sí, ellos. Estado, sí, subsidio. La iglesia católica. Cada país En vez de tiene- los cristianos, no. Los cristianos somos catalogados de rebeldes. ¿Entendés? Y hay que decir la verdad, no importa que seamos perseguidos. Entonces, Mateo 24:20. 24:20. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Orad. Orad, ¿qué dice? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Él está hablando todas las cosas que van a suceder antes de la gran tribulación. Yo sé que muchos creen en un pretribulacionismo, ¿sí? Con que Cristo no nos va a hacer pasar ninguna tribulación, ninguna desgracia, nada. Que nosotros no somos Israel, que nosotros somos gentiles. Sin embargo, eso distorsiona la palabra, porque dice, de los dos pueblos hizo uno. No se puede contradecir lo que Dios dijo. Está bien que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Israel sigue siendo su pueblo. ¿Por qué Dios te va a mandar a orar por un pueblo que no es pueblo? ¿Me entendés? Entonces, no se puede cambiar lo que está escrito. Si el Señor dice, y está escrito en su palabra, y está en rojo porque es palabra de Jesús, ¿sí? Dice acá, por ejemplo, el versículo 22, cuando dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que va a haber una sola gran tribulación. No hubo antes, ni va a haber después. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? No es Israel solamente, somos todos. Todos fuimos escogidos. Entonces, no es que una palabra está para Israel y otra está para la iglesia. Toda la palabra es una. ¿Te das cuenta? El que me ama, mi palabra guardará. No dice mis palabras. Mi palabra guardará. No dice va a guardar mi Antiguo Testamento o va a guardar el Nuevo. El Nuevo es lo mismo que el Antiguo en sí. Porque Jesús, ¿qué dijo? No he venido a abolir. ¿Qué quiere decir abolir? Quitar. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él vino como a perfeccionarla, la ley, ¿no? Porque no la pudieron cumplir, pero él sí la cumplió. Entonces, muchos piensan que le habla a Israel este versículo, pero cuando llegue ese momento de persecución, ahí vamos a creer, ahí vamos a saber que nos estaba hablando a nosotros. Espero que no sea así, ¿no? Yo quiero que crean ustedes también. Aparte son señales, que acá dice el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. No es como sucedió en 2015 que hubo 4 tetradas de luna roja. Y todos decían, viene Cristo, y no vino. ¿Cuánto pasó? 10 años. ¿Te das cuenta? Esto va a ser diferente. El sol se oscurecerá y no es el gran apagón que viene ahora.
¿sí? Esto lo está planeando Dios. Es un día es un día desconocido, un día oculto, que solo Dios sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que hay que celebrar la fiesta judía, etcétera, cuando Dios dice sus días de luna, sus fiestas, no me fueron de mi agrado, las aborrecí. ¿Qué quiere decir eso? Esa parte no la lee porque no le conviene, porque a Argentín no se le impuso nada. El Espíritu Santo, los discípulos dice solamente 3 cosas: sacrificado de gado, ¿sí? Sacrificado a los ídolos, y el otro que también, Sangre. y de sangre, etcétera. Bueno, esas cosas, ¿no? Cosas Sangre. que vos no te contamines con las cosas del mundo, ¿entendés? Con las cosas del ocultismo, con las tinieblas. El mismo Pablo dice, anden de día, no de noche. Pero ¿cuántos salimos de noche? Está hablando de que no seas, que seas luz y que no seas tiniebla. Entonces, hay que pedirle discernimiento. Yo no estoy juzgando, ¿no? Hay que pedirle discernimiento al Señor. Pero todos mantener la misma fe, la unanimidad, ¿no? Unánime. Así estaba la iglesia. La iglesia, de hecho, los apóstoles estaban unánimes en todo. Comprendían las escrituras y el Espíritu era el que ordenaba las cosas. Y oraban unánimes, comían, tenían todo en común. No es que estaban peleándose, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y eso sucedió en la Biblia. Si ellos ya estaban pensando de esa manera, ¿cuánto más ahora? Ahora peor. Yo soy de Freyson, yo soy de Anacondia, yo soy de Hernández, no sé. Como ese que va a pedir la unción ahí, que este mismo Freyson fue a pedir la unción ahí a Colombia. Como se piensa como que a un apóstol, ¿viste? Como que se pone la mano, vos pones una fila y uno le pone la mano, el otro, y dice, no impongan manos con ligereza, y hablaba de eso también. Hoy en día las iglesias están haciendo sanidades, echando fuera demonios ahí, poniendo mano, andá a saber cómo está la vida de ese. Andá a saber. ¿Y por qué dice? Por eso, yo digo, no es tanto conocer a Dios, sino que Dios te conozca a vos. Sino que Dios te conozca a vos. Porque en aquel día, muchos, no pocos, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, 2 veces, en tu nombre profetizamos. Ahí tenés todos los falsos profetas. En tu nombre echamos fuera a todos los demonios. En tu nombre hicimos muchas grandes sanidades. No te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Tenían malas intenciones y Dios conoce las intenciones. Por su fruto lo vas a conocer y los frutos los vamos a estar viendo hoy. Entonces, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga aquí tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Etcétera. Y todo en el nombre de Jesús. Ahora lo vamos a ver. Lucas. Y vos fíjate que esta gente decía, todo en tu nombre hicimos tantas cosas, esto, aquello, lo otro, en tu nombre. Igual así, no te conozco. Lucas, vayamos a Lucas. ¿Por qué? Porque con lo que dijo el hermano, no pidieron según la voluntad de él. 2.4. Y más, ahora me acordé. El muchacho que yo estaba hablando sufría de epilepsia. El muchacho que estaba hablando en la plaza. 42 años. Hernán. Y me acuerdo, gracias a Dios, me acuerdo los nombres, porque Dios me dio esa inteligencia. Y pues yo no me puedo acordar de nada. Yo soy un bruto. Entonces, yo no fui, le dije. No le fui, vos fíjate, por ahí, por eso, porque no le empecé a hablar de Dios por ahí. Porque si vos ves a otro, una apóstata, hoy en día, le contás cualquier problemita que vos tenés, ay, vamos a orar, te dice. Ay, que vaya Satanás, en el nombre de Jesús, echo fuera a Satanás, chao. Se va la epilepsia, se va esto, se va lo... Yo no empecé a decirle eso, ¿te das cuenta? Porque a mí me pasó. Entonces, a mí me causaron un gran daño. Primero, un falso de allá de Coso, de Villa de Lina. 1 de enero de 2011 vas a estar jugando al fútbol, algo que detesto. No digo que sea malo, ustedes quieren mirar, quieren jugarlo, está bien.
Divertirse sí, pero no ser fanático. Porque yo era un fanático, un endemoniado del fútbol era. ¿Me entendés? ¿Y cómo el tipo este me va a decir que voy a estar jugando al fútbol en el Siamse, en el 1 de enero de 2011, cuando es algo que yo detesto? Y yo no me di cuenta enseguida. Pero yo me tenía que haber dado cuenta que esto no procede de Dios. Y nunca sucedió en un falso profeta. Me dijo, también, ustedes van a tener una casa, le van a regalar una casa. Y justo nos fuimos a vivir con una viejita, que era una bruja más que una cristiana. ¿Entendés? Iba, en la casa andaba con un Fórmula 1. Iba a la iglesia y iba con un bastoncito, así como un fitito. ¿Te das cuenta? En la casa andaba sin bastón. Andaba sin carrito, sin nada. Y andaba con una cuchilla así enorme. ¿Qué llevan ahí? ¿A dónde van? Una persecuta que tuvimos. Entonces nosotros pensamos que esa casa nos iba a regalar a esa mujer o que se la íbamos a comprar, ¿viste? No. Dice, ustedes van a recibir una casa, le van a regalar una casa. ¿Pero qué hacía de noche la mujer? Y de noche se iba a alumbar. ¿Alumbar? Fabián, Fabián es buenísimo, dice. Fabián es buenísimo. Cuando una persona que... Era el pai. El pai de ella. ¿Me entendés? Entonces, Era cristiana. cuando a vos te pasan todas estas cosas, y otro chanta que me dijo en Perú, 2018, en octubre, el 28 de octubre, gracias porque Dios me da hasta la fecha y todo, para que yo las recuerde y las cuente como testimonio para que los demás, para que no caigan en ese cuento, en esa mentira, en ese engaño. Porque muchos van a ser engañados. Entonces me dijo, it is well, que quiere decir todo está bien. Y sin embargo vino todo mal después. Peor, una odisea vino. Vivía internado yo. Vivía conociendo todos los hospitales. Todo bien, va a estar todo bien, todo chévere, como dicen en otros países. Todo mentira del diablo eso. Hay que apartarse de los tales, dice el Señor. Entonces, hemos leído Lucas. Entonces dice, leamos. Y le dijo, cuando oréis, decís, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Es una orden, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, mas líbranos del mal. Dios tiene poder para librarnos del mal. Siempre debemos hacer que su voluntad. Por eso dice, hágase tu voluntad. ¿Sí? Hágase tu voluntad. Siempre tenemos que estar dispuestos a que se haga la voluntad de Él. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Juan. Juan ahora. Yo le leo primero y después le doy la cita. 14. Tantas cosas que nos da el Señor, pero Él dice que no debemos desaprovechar nada. Cuando alimentó a esos más de 5.000, ¿no? Porque dice que habían, sin contar los niños y las mujeres. ¿Y qué dice? Que después que sobró. No debemos desperdiciar nada nosotros. Él mismo no le dijo, tírenla a la basura, bótenlo. No, guárdenlo. Guarden eso. Todo lo que sobra, guardarlo. Y hay mucho que sobra en la palabra. Y debemos guardarla. 14, 13, 14 de Juan. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y siempre que sea la voluntad de Él, ¿no? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, según su voluntad, yo lo haré. Ya leímos varias veces que no debemos satisfacer los deseos de la carne, en Gálatas 5:16, ¿no? Ahora Mateo 6, ya vamos terminando, queda poquito. Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá
su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ves? Este es otro versículo que me olvidé la semana pasada. Basta cada día su propio mal, cuando los días son malos. ¿Qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia primero. O sea, ¿qué es hacer? Buscar a Dios, ¿no? Primero, y su justicia. Es hacer su voluntad. Ya vimos la semana pasada eso, ¿no? Los días malos. Filipenses. Ahora Filipenses 4. A veces me adelanto lo que tengo escrito y hago lío. Filipenses 4. Vamos a leer 3 versículos. El 6, el 7 y el 19. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 19 también. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Por nada debemos estar preocupados porque Dios va a suplir todo. Todo lo que nos falte. Todo lo necesario. Él nos va a dar. Entonces, che vieja, ¿qué hay para comer? Tengo que ir a comprar necesito un pantalón, necesito esto. No, eso es afán. Eso es preocuparse. Dice que primero tiene que buscar hacer la voluntad de Él, hacer las cosas de Él, ¿sí? Buscar satisfacerlo a Él, no a nosotros mismos, ¿sí? Y después las cosas esas van a venir solas. No tiene que ser primario eso. No tiene que ser lo primordial. Lo que vos comas, lo que vos bebas, lo que vos vistas, etcétera, ¿no? Tanto, muchos más afanes hay. Eso era en aquel tiempo nomás. Ahora, ¿cuántos afanes hay? El auto, esto, el otro, la casa, los impuestos, el perro, el gato, y cuántas cosas más, ¿o no? Por nada debemos estar preocupados. Las plantas, hay muchas cosas. Los perfumes, ¿sí? Del trabajo, hay muchas cosas. Por nada nos debemos estar preocupando, sino que ¿qué debemos hacer primero? Conocer nuestras peticiones delante del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos hacer conocer nuestras peticiones delante del Señor. Pero el Señor las conoce. Decir que el Señor conoce todo lo que vos necesitas. Pero tenés que hablar. Si no, hubiese hecho robots el Señor directamente. Vos ya sabe, antes que vos le pidas, Él ya sabe lo que le vas a pedir. Entonces, incluso no te va a contestar antes de que se lo pidas, no te va a contestar. Pues Él ya sabe que son malas intenciones. Entonces tenemos que tener buenas intenciones. Y Él va a suplir todas las necesidades, como leyó la hermana. Conforme a su riqueza en gloria. Son mucha riqueza en gloria que tiene. Y todo referido a la gloria. Las cosas espirituales son las que más necesitamos. Habacuc ahora. Vamos a Habacuc. Habacuc. ¿Dónde estás, Habacuc? 2.4, la parte B. Ya lo hemos leído. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Te das cuenta? Ya lo hemos visto eso. Entonces, si somos cristianos, o sea, debemos ser justos. Y el justo, o sea, el creyente cristiano, debe vivir por la fe. Debemos vivir con fe siempre, y la fe debe ser puesta en Dios. No podemos andar como Palito Ortega, yo tengo fe, que todo cambia. No, tenemos fe en Dios, no en una cintita roja o en una cruz, ¿entendés? O en una persona. Debemos tener fe en Dios. ¿Qué dijo Jesús? Cree en Dios, cree también en mí. ¿Sí? Filipenses ahora 4.19. Ya vamos terminando. 4.19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él suple todas nuestras necesidades. Ya lo hemos visto, Marco 11:22.
que nos dice 11:22 de Marco, el mismo Jesús acá hablando, respondiendo, Marcos 11:22. Ya no hemos visto esto, ya lo dije yo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Ves? El mismo Jesús diciéndole, tened fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener fe? En Dios, no en nada creado, sino en el Creador. ¿Se entiende, no? No en las cosas creadas, sino en el Creador. Y si vemos también cuando le dice también, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los que toman nota pueden, no lo vamos a leer porque ya lo dije. 15:6 de Génesis. No lo busques. 15:6 de Génesis. Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia. Ahora Santiago 1, así vamos rápido. Santiago 1, que ya lo leyó el hermano Reinaldo, se lo leo yo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, no a algunos, a todos, no solamente a Salomón, a todos, abundantemente y sin reproche. No es que te da la sabiduría, che, Salomón, ¿qué hiciste con la sabiduría que te di? No, sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Por eso dice no amar dos cosas, porque el hombre de doble ánimo es inconstante. O hace una cosa bien, hace mal, no es íntegro, no es recto. Entonces pedí con fe sin dudar, porque el que duda no recibe nada. Hace 2 semanas hablamos de ser entendido, no sé si se acuerdan, o sea, ser sabio. Debemos pedirle al Señor de ser entendido, ser sabio y conservar esa sabiduría, no hacer como Salomón hizo, ¿no? Ahora Mateo, porque el Señor mismo dice, pronto les haré justicia, pero ¿a dónde está la fe? ¿Van a tener fe cuando yo venga? No, la verdad es no, porque hoy en día pocos hablan de fe. Y el justo por la fe vivirá. Pero hoy en día todas las prédicas que vos podés ver es lo que está pasando en Israel, que Cristo viene. Está bien, hay que tener esa esperanza, porque dice el amor, primero el amor, ¿sí? Aunque muchos predican del amor, ¿sí? Pero es más un amor eros, más que un amor ágape, que predican en muchas iglesias, porque vos lo ves todos, ¿no? Como dice, mi pueblo se dispersó, ¿no? Vos lo ves dispersado en el pecado. Eso es lo que habla de ser dispersado. Cuando las ovejas tienen que estar en el rebaño, en el redil del Señor. ¿Cómo tienen que estar las ovejas? Juntas, no dispersadas. Por eso que uno a eso se refiere sin dejar de congregarse. Primero tiene que estar el pastor, no soy yo, es Cristo, el buen pastor. Y las ovejas unidas. Entonces el diablo no va a tener oportunidad ahí de venir a atacarnos. Porque va a estar Cristo, y agarra a Cristo y le da, tomá, le da un barazo en la cabeza y chao, se va, no molesta más. Por eso dice, someteo a Dios, resistí al diablo, y él no va a tener otro remedio que huir. Porque fue hecho para huir el diablo. ¿Qué hacen los ladrones? Cuando vienen y roban, ¿qué hacen? ¿Se quedan ahí? ¿Acaso entran, toman un mate con vos o algo? No, se rajan. Son así, huyen. Como las ratas. Rata de 2 patas. Mateo, entonces hemos leído 6, del 5 al 8. Entonces dice, esto ya lo hemos visto. Cuando oren, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vos le pidas, Dios sabe lo que vos necesitas y lo que no necesitas. Por eso debemos pedir bien, ¿no? Y no usar todas repeticiones. Yo me acuerdo una vez tuvimos, que estábamos en el otro ministerio, había un hermano que era acá cerquita, de otra provincia, al lado, y dijo: Señor, si tú eres real, contesta. ¿Cómo no va a ser real, Dios? Hay veces, es como cuando te dice, es sobrenatural. Todo eso es mentira del diablo. Dios es natural, no es sobrenatural. Dios no vive en nuestra naturaleza. Y todo lo que es sobrenatural es un dicho que parece como para fantástico, ¿viste? Algo, y wow, mirás con asombro. Cuando Dios creó todas las cosas naturales. Y la palabra sobrenatural, ¿entendés? La inventó el hombre. Después voy a ver si puedo armar algo así. Para que ustedes tengan un poquito, porque parece que no entendieron mucho eso. Porque hay uno que está, Sid Roth, algo así se llama, es sobrenatural. Y después busca bien esa palabra sobrenatural. Es inventada, no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, porque Dios no es sobrenatural y las cosas no son sobrenaturales. Es como llamar las cosas fantásticas, ¿viste? Para llamar más asombro a la gente. Y la tienen adormecida. Y ni siquiera son bíblicas las cosas que dicen. No enseñan la palabra como tiene que ser. También nos dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Dad y se os dará medida rebosada. Vayamos a Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dad. Y Jesús les dijo, 32 dijo. No, 38. Dad y se os dará. Amén. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Entonces, es mejor dar siempre que recibir, ¿no? Entonces dice, el Juan 3, vamos, 34. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Amén, a eso me refiero, ¿no? ¿No? Dios nos da el Espíritu por medida. Antes estábamos 6:38, ¿no? Medida buena, ¿ves qué dice? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Y lo que más Dios quiere darnos es de su Espíritu. Es de su Espíritu. Entonces cuando habla de las medidas, en Ezequiel, dice el agua por los tobillos, el agua por la rodilla, el agua por los lomos, después era un río. Cuando Jesús le dice a los discípulos, estaban en la barca, ¿qué le dijo? Boga mar adentro, a lo hondo, al hondo. Uno a veces no se quiere ni salpicar con las cosas de Dios. Es como que uno está en una playa, ¿no? Imagínate que el mar sea las cosas de Dios. Te tiene que zambullir, así es la palabra. Hay que zambullirse, hay que buscar las cosas del Espíritu, llenarse del Espíritu. ¿Sí? Porque la carne para nada te va a aprovechar. Dios no llena a todos con el Espíritu Santo, sino a aquellos que lo puedan recibir, según como están sus vidas delante de Él. Dios no le va a dar el Espíritu a cualquiera, sino a aquellos que, y ya recibimos del Espíritu, ¿no? Porque dice que Él puso aliento en nuestras vidas. Pero la llenura es otra cosa, ser lleno del Espíritu. Ahora vayamos a Hechos 7. Hechos 7. Imagínate que si, ¿por qué digo esto? Si Él mismo te dice que pedí según
la voluntad de Él, no para tus caprichos, tampoco te va a dar el Espíritu cuando vos quieras. ¿Qué le pasó a Simón el Mago? ¿Acaso recibió el Espíritu? ¿Qué quiso hacer? Porque cuando él sabía que el Espíritu se daba por la imposición de las manos, por los apóstoles, recibí el Espíritu Santo. ¿Entendés? Que también en el bautismo uno recibe el Espíritu Santo. ¿Entendés? Pero este hombre vio que ahí estaba la ganancia, que los poderes de los discípulos venían por la imposición del Espíritu Santo. Entonces quiso comprarlo. ¿Qué le dijo Pedro? Sí, tomá, te lo voy a vender. No, tu dinero perezca contigo. No solamente vos, el dinero también va a perecer. Vos y el dinero van a perecer, porque querés tentar a Dios, pensando que Dios se vende como una ramera. No, Dios no se vende como una ramera. Dios te da de gracia. De gracia recibiste, da de gracia lo que recibiste de Dios. 7:51 que dice, duro. Hechos 7:51. Duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Te das cuenta? Y esto es cíclico. Esto es cíclico, ¿qué quiere decir? Que hoy en día también están resistiendo. Si en aquel tiempo, en Hechos del Apóstol, cuando la iglesia crecía terriblemente, que se convertían 3.000 en una primera reunión, hoy más están resistiéndolo. Por el pecado, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Y con una vida que no es recta delante de los ojos de Dios, eso perturba o impide que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo se entristece. Y no entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Para quién? Para el día de la redención. Lo que más te tiene que importar en esta vida es la redención. La fe, el amor, la esperanza de que Él viene. Efesios 5:18. Volvemos a Efesios como al principio. 5:18 y vamos a leer hasta el 21. 5:18. Y esto precisa mucha atención. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué más? Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios, ¿sí? Nos debemos someter unos a otros. Tremenda esta palabra. Está hablando del vino, ¿no? Más allá que el vino tiene otro simbolismo, ¿sí? Que es espiritual, que yo les voy a hablar. Ahora, ¿entendieron esto? ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿Qué dice? No embriaguéis con vino, sean llenos del Espíritu, hablen himnos, cánticos espirituales, canten, alaben al Señor entre vosotros en sus corazones, con espíritu y verdad, ¿no? Con un corazón constrito y humillado, cual Dios no va a despreciar. Retengan esa palabra, lo que más que puedan. Ahora vayamos a Mateo. Quiero mostrarle algo. Mateo 26:29. Mateo 26:29. Lo leo yo, por favor. Mateo 26:29. Repito por la pastora, para que anote. Miren lo que dice acá. Les voy a leer un poquito más adelante. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él bendijo ese pan, lo bendijo, que representa su cuerpo. Él lo bendijo. No lo maldijo, lo bendijo, para que ustedes entiendan. Tomando la copa, habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todos. ¿No? ¿Cuántos podían beber? Todos, ¿no? No estoy incitando tampoco al alcohol, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, o sea, no salva a nadie la sangre
O sea, tomar un vino no salva a nadie, ¿no? Sí, la sangre que Él derramó por nosotros, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, o sea, del vino, hasta que aquel día que lo beba de nuevo con vosotros, con ustedes, en el milenio, en el reino de mi Padre. Él está hablando, ¿no?, que no iba a beber más del fruto de la vid, ¿no? Y antes hemos leído en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. ¿Y cuál era lo diferente a eso? Lo opuesto a beber vino. Dice, no os embriaguéis con vino, sino que ser lleno del Espíritu. Entonces nosotros debemos buscar ser lleno del Espíritu. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver ser lleno de Espíritu con tomar un vasito de vino? Está hablando de la doctrina. Ahora se lo voy a explicar. Aunque, bueno, también el vino causa distorsión, ¿sí? Causa hablar tonterías, hacer chistes, mentir, robar, adulterar y muchas cosas más. Por eso dice, no mires al vino cuando sonrojea. Ahora miren, poquito se puede llegar a permitir. Ahora, Apocalipsis 18. Miren lo que dice acá. Apocalipsis, acá no lo dejo, así vuelvo a esta escritura. Ya vamos a terminar. 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con Elia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su rey. ¿Te das cuenta? ¿Y de qué está hablando acá? De una ramera, de una religión está hablando. ¿Sí? De una doctrina, de una enseñanza está hablando. ¿Entendés? El vino del furor, dice, de su fornicación. Ellos están fornicando contra Dios, ¿sí? Ese vino. Ahora fíjate, dice que la ramera estaba ebria de la sangre de los santos. Eso es el vino. ¿Me entendés? 19:15. De Apocalipsis, ahí nomás. Esperen a ver si estoy bien. Sí, 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Eso provoca la ira de Dios. Esa fornicación. ¿Se acuerdan que yo dije, y lo está en la palabra, dice, tengan cuidado, ¿no?, con la levadura de los fariseos? ¿Y qué era? ¿El pan que traían los fariseos? No, era la doctrina, porque él le explica después la parábola. Y esto es exactamente lo mismo, el vino. ¿El vino qué hace? Fermenta, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué hace? Es fermentación. ¿Y qué hace? ¿Se te sube a la cabeza? Todo eso. Te hace hablar pavada después. O los mismas... Sí, te causan todas esas cosas. Malestar, de todo. ¿Sí? Por eso está diciendo embriaguéis. No te emborraché, dice. No embriaguéis con vino. ¿Sí? Pero yo estoy hablando de esta mujer que está embriagada. Acá quiero buscárselo, ese versículo. El 18 tiene que estar. Acá en el 18. Bueno, mira, porque su pecado está relacionado con el pecado. El 5, 18:5, porque su pecado, y dice, también advierte a su pueblo a salir de ella, ¿no? De esa doctrina. Y dice, y otra vez el 4, y otra vez... Apocalipsis 17:6. Ah, 17, léelo. Y vi la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, ¿quiénes son estos santos? ¿Quiénes son estos santos? Estos somos nosotros en el futuro. Todos los cristianitos. Vi la sangre ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto en el tiempo de Jesús. Los mártires, los del camino, todos los que fueron muertos, ¿sí?
Y ustedes, yo cuando escuché esto, yo me quería morir. Lo que hizo la Iglesia Católica es terrible. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio. ¿Ves que como Pablo habla del misterio de la Iglesia, del arrebatamiento? Acá tenés otro misterio, de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Quién trae a esa religión? No la trae Cristo, la trae una bestia, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y después quería leer esta parte, volvamos al 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque su pecado ha llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble. ¿Viste? Como hablamos del doble ánimo, aquellos que andan con doble ánimo van a recibir el doble, según sus obras. Y el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Viste cómo hacen los borrachos? Servime el doble. Dame, déjame la botella acá. ¿Me entendés? Así el Señor te va a dar también de beber a vos. Así. ¿Qué hizo Jesús cuando le dijo al Padre, no? Padre, pasa de mí esta copa. No la quería beber. Y estoy hablando de la copa de ira de Dios. Vos fíjate que está relacionado. Ella estaba ebria y le va a dar el doble. Y es la ira. Va a ser la ira que va a tener Dios sobre esa ramera y sobre todo los que están con esa ramera. Cuando vos te nombran arzobispo, ¿sí? Los arzobispos son los mismos católicos, porque la palabra arzobispo no está en la Biblia, está el obispo nomás. Así que hay que tener mucho cuidado con el ecumenismo, ¿sí? Con el ecumenismo. Entonces, el que tenga oído, oiga. Y no hablo directamente del fruto de la vid, ¿no? No es pecado comer una uva, incluso nosotros tomamos la cena así, ¿no? Porque el Señor así lo pidió, ¿sí? Pero yo quisiera ser como Cristo, no beber más y beberlo con Él. Solamente para agradarle a Él, para hacerle fiel. Porque tenemos dominio propio. Dios nos dio el dominio propio. Pero no digo que esté mal. Poquito, incluso Pablo le recomienda, creo Santiago le recomienda, ¿no? A uno de sus discípulos, a Timoteo, ¿no? Que tome un poquito de vino a causa de su enfermedad, no es a causa de su soledad, a causa de su enfermedad. Amén. No hablo del pecado en la iglesia y en los cristianos. Para ir terminamos, pidamos con fe y tengamos fe en Dios, no en nosotros ni en otras cosas, como dije, ¿no? No en Palito Ortega. Romanos 14. Quedan 3 o 4 versículos. Romanos 14. No me quiero saltear el último. Permítame llegar al último versículo. 14, 22, 23. Lo leo yo por el tiempo. Tienes tu fe, tenla para contigo mismo, ¿sí? Delante de Dios. Ten fe delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, que es pecado. Todo lo que no tiene fe es pecado. Piensen eso, la falta de fe es pecado. Nuestra fe debe ser buena, agradable, perfecta hacia Dios. Entonces, bueno, Marcos ya lo hemos leído. Juan 14:1, no voy a repetir, Juan 14:1. Hebreo 11:6, ustedes ya saben, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo anote la pastora, 11:6 de Hebreo. 14:1, ¿qué dice? Que ya también se los dije. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Amén. Jesús mismo nos llama a creer a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no se puede, es más, dice, es imposible. Para terminar, hermano, oremos para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Mateo 25. Las vírgenes esas, las prudentes, estaban llenas del aceite. Estar lleno del aceite simboliza estar lleno del Espíritu. Ahora, si nos embriagamos con vino a diario o cada fin de semana,
Y me refiero a la doctrina, a lo que escuchamos, a lo que decimos, a lo que miramos, a lo que oímos, al pecado en sí general, ¿sí? Nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Tengamos cuidado con esas cosas. Entonces oremos para que ser lleno, hoy oremos cada uno al Señor, ser lleno del Espíritu. Yo también, no es que yo estoy lleno ahora. Debemos pedir para que Dios, ¿no?, nos llene de su Espíritu Santo y así poder hacer frente a las luchas que tenemos, tanto en la carne o contra todas las huestes espirituales que existen en las tinieblas. ¿Quién no tiene lucha en este mundo? Nadie puede decir que no tiene lucha, porque Jesús mismo, si no, estaría contradiciendo al Señor, porque el Señor, que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, cree, yo he vencido al mundo. El Espíritu siempre está disponible, dispuesto, y nos anhela siempre, pero nosotros en la carne siempre seremos débiles. Recuerden eso, en la carne somos débiles. Pero dice, diga el débil, fuerte soy. Siempre lo espiritual será la preeminencia, siempre será la mejor opción que podamos elegir. Seamos espirituales, no carnales. Por los frutos que nombra Gálatas, seremos conocidos por Dios, ¿sí?, y por las personas. No es tanto que conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca a nosotros. Como dije, Señor, Señor, en tu nombre nos conozco. Recordemos ese pasaje y todos los creyentes del mundo entero deben hacerlo. Recordad ese pasaje, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Y el Señor, que le va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso hablé antes de que los días son malos, y no hagamos lo malo, hagamos lo bueno, porque Dios es bueno. Entonces nosotros podemos, no te digo ser bueno completo, pero dice, ¿qué le dice? Al que entra a la boda, ¿qué le dice? ¿Mal siervo? No, le dice, buen siervo y fiel. Entonces quiere decir que podemos ser buenos, ¿sí? Si no, no te diría, vence con el bien el mal. Tampoco te diría, hagan todo lo bueno, ¿o no? Entonces, como ya hablamos la reunión pasada, debemos ser siempre buenos, aunque no lo seamos, ¿no? Ahora, para terminar, los frutos, Gálatas, y no me quiero olvidar de Romanos 8:13, a la pastora que anota. Gálatas, le voy a leer yo, así vamos prontito. Miren lo que dice acá. Gálatas 6, 7 y 8. Y ya después terminamos con Romanos 8:13. Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis. Dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no puede ser, ¿qué?, burlado. Como dice que vendrán muchos burladores en su nombre, ¿eh? Tengan cuidado. Pues todo lo que el hombre sembrare, todo el pecado que hiciere, eso también va a cegar, va a cosechar, va a obtener, ¿qué?, la paga por el pecado. ¿Y la paga del pecado qué? Muerte. Porque el que siembra para su carne, de la carne que va a sembrar, ¿qué segará? Corrupción, no va en nada bueno la carne. Mas el que siembra para el Espíritu, el que da de comer al Espíritu, el que hace tesoro en el cielo, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Ya no vamos a tener más muerte. Vida eterna, como dijo Pablo, digo un misterio, no todos dormiremos, viviremos con Dios. Ahora Romanos, para culminar. Y después faltan 10 más. 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Acuérdense lo que le dijo a la mujer y al hombre, a Adán y Eva, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Así que quédense con esta palabra, que esta palabra es para rematar todo este mensaje, ¿no? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Usted pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo terrenal? Nelson mismo que se pregunte, ¿qué es lo terrenal? Dios. ¿Qué es lo terrenal? Dice la pastora. Señor, ¿qué es lo terrenal? O la hermana, o Reinaldo, ¿qué es lo terrenal que debo hacer morir en mí? ¿Qué es la carne que debo hacer en mí? Ustedes tienen la respuesta, y Dios, no yo. Yo tengo la respuesta,
y Dios para lo mío. Cada uno debe mirar, ¿no? Claro, por ustedes mismos, y yo velar por el otro también, ¿no? Porque yo que enseño, me tengo que enseñar a mí mismo también, ¿no? Así que bueno, hasta ahí la palabra de Dios. Espero, no sé, no había nadie acá. Eugenia no está. Bueno, saludamos a todos con la paz del Señor y cerramos este mensaje. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que estamos en tiempos malos, Señor, que son los últimos tiempos, y que esas vírgenes prudentes, Señor, estaban llenas de tu aceite, Señor, que es, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no entristecer a tu Espíritu Santo, a no apagarlo, Señor. Ayúdanos, al contrario, Señor, a llenarnos más de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, y a vivir conforme al Espíritu, andar conforme al Espíritu y no satisfacer más los deseos de nuestra carne, no andar más, Señor, en doble vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el mal con el bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre he orado, Padre. Amén. Y bueno, hermanos, yo los saludo acá con la bendición. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bendición a todos.